viajado por el mundo como por diversas profesiones. Nació en Córdoba en 1938. Ejerció como neurocirujano y psiquiatra. Dictó centenares de conferencias en instituciones educativas, artísticas, científicas y políticas de Europa, Asia y Latinoamérica. En 1983 fue designado secretario de Cultura de la Nación. Simultáneamente dirigió una extraordinaria carrera literaria. Es autor de novelas y ensayos fundamentales. Fue el primer autor latinoamericano en ganar el Premio Planeta de España. Se le reconoce su tenaz lucha por la justicia y los derechos humanos. Acaba de publicar La novela de mi vida, su apasionante biografía. Hoy el honor de que nos reciba en su casa Marcos Aguinis. La novela de mi vida es este último libro, ¿no? Del que vamos a hablar hoy, que es un libro que muestra que has tenido muchas vidas en una, ¿no? Que has vivido muchos momentos distintos en tu vida y que has desarrollado cada uno de esos momentos. ¿Por qué creíste que era necesario que nosotros conociéramos como lectores toda tu trayectoria, tu vida desde el inicio, desde la infancia? Te voy a contar que esto surgió hace 6, 7 años, mientras viajaba por España presentando algunos de mis libros, y me parece que ocurrió en la ciudad de Vigo, que los de la editorial que me acompañaban me dijeron: Marcos, porque claro, los viajes uno conversa, narra cosas, confidencias, tendrías que escribir un libro sobre esto. No, ¿de qué voy a escribir? Bueno, y me siguieron insistiendo. Y yo me resistía porque era entrar en confidencias que a veces resultan bastante incómodas. Pero para vos. Claro, claro. Iba a terminar con algunos degüellos o conflictos muy serios. Pero bueno, me di cuenta que eran algunos momentos interesantes que viví y que valía la pena narrarlos. Entonces, en un momento dado, comencé a escribirlo. Como te decía recién, con dificultad. Me parecía resistencia. Claro, había como un pudor detrás de esto. Pero como estaba enfocada en las profesiones, entonces, bueno, me largué. Pero después de un tiempo en que el libro lo escribí en segunda persona, fíjate vos, ¿no? Era que alguien estaba contando mi vida, no yo. Otro lo contaba. Entonces yo estaba ahí a un costado y no era culpable de las cosas que se narraran. Y después dije, no, esto está mal, suena artificial, a falso, y lo descarté y empecé a escribirlo de nuevo. Ya en primera persona, narrando. Y comienzo porque también en primera persona es como de alguna manera meterse más adentro de uno, mostrar más los sentimientos, claro, entregarse de otra forma, ¿no? Es una entrega, es una confidencia. Bueno, no te olvides que una de mis profesiones ha sido el psicoanálisis, claro, de manera que conozco muy bien lo que significa abrirse y asociar. ¿Te psicoanalizaste muchos años? ¿Te seguís psicoanalizando? No, no me sigo psicoanalizando, pero por lo menos ejercí durante 20, 25 años de psicoanalista. Hice la formación completa. Cuando yo la comencé era mucho más riguroso el psicoanálisis que ahora. Había que hacer una formación psicoanalítica con análisis didáctico de 4 sesiones semanales durante 4 o 5 años, con supervisiones y cursos a seminarios. De modo que fue una formación bastante intensa la que tuve, y simultáneamente empecé a trabajar desde luego, y lo hice durante un tiempo largo. Con vos mismo, ¿no? Digo, te psicoanalizabas, como me decías, tenías 4 sesiones con vos. Conmigo, pero después durante empecé a atender. 25 años. Pero bueno, la cosa empezó en Cruz del Eje, ¿no? En Cruz del Eje, donde naciste, donde tus padres te
te inculcaron la educación, te dieron una educación e instrucción también, ¿no? Vos decís que la instrucción tiene que ver con la información y que la educación tiene que ver con los valores. ¿Cómo fueron esos valores que te transmitieron tus padres en Cruz del Eje? Bueno, mira, mi papá eran distintos los dos, aunque coincidían en los valores y en tradiciones, en fin, conductas. Mi papá era más lúdico, le gustaba cantar y le gustaba narrar historias. Incluso en aquella época en que era obligatorio tomar la sopa al mediodía, como lo narra muy bien Mafalda, con su odio muy conocido, él me daba la sopa a la boca, porque yo me negaba a comer como hacían habitualmente los chicos, y mis amiguitos venían y formaban una ronda para escuchar las historias que él narraba. De modo que yo creo que él me introdujo en la parte lúdica. Mi mamá era mucho más disciplinada y fue la que estaba muy preocupada porque no me gustaba leer cuando era chiquito. Entonces ella me llevó a la biblioteca pública que estaba al lado de casa. Jorge Newbery era la Jorge Newbery, popular Jorge Newbery, sí, que decían que era muy buena biblioteca porque era una biblioteca de alto vuelo. Por eso se llamaba Jorge Newbery. Sí. Bueno, la cuestión es que allí me pasó al cuidado y la preocupación de una bibliotecaria, la recuerdo, yo era chiquito y la veía muy alta. Te tenía que controlar la biblioteca. Y entonces me daba dando primero historietas, bueno, y después me daba libros para niños. Qué lujo, ¿no? Y así, sí, un lujo. Y así poco a poco empecé a leer y creo que cuando me fui de Cruz del Eje me leí toda la biblioteca casi. Fue tremendo. Por ejemplo, había 100 libros. Y además vos contás también que releías los libros. Algunos libros leía. Leerlos. Muchos. Algunos los leía varias veces. En distintas épocas uno va asimilando diferente. Claro, va asimilando diferente, exactamente. Había una época que estaba loco con Emilio Salgari y creo que me leí 100 novelas de Emilio Salgari. Y en otros momentos tuve conflictos muy serios teológicos con Dios. Entonces me acuerdo que había un libro que era relato de la Biblia para niños y yo creo que lo leí 8 o 9 veces. Lo leía y lo leía y lo leía, tratando de descifrar y descubrir lo que muchos teólogos no lo pudieron lograr. ¿Hubo un momento, algo que te marcó o que te movilizó mucho y de donde nacieron a partir de ese hecho dos pimpollos, ¿no? Sí. Decís en el libro, sí. La teología y el sionismo, ¿no? Cuando encontraste llorando a tu padre. Contanos un poco esa historia. Bueno, el libro comienza con esa historia que para mí fue muy impactante. Yo tenía entre 7 y 9 años, no recuerdo exactamente, y mi papá era un hombre a quien yo admiraba porque era un hombre con fuerza y alegre, y con buen humor, y que decía bromas continuamente. Y un día lo vi correr hacia el dormitorio seguido por mi mamá. Se encerraron allí, que era el único lugar blindado de nuestra humildísima casa, y al rato salió mi papá llorando. Y yo lo empecé a seguir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, no, ya después te digo. Y se fue hacia el fondo de nuestra vivienda, que tenía unas higueras y un gallinero, y empezó a repartir granos de maíz a los pollos, ¿no? A las gallinas. Y no me quería contar, hasta que después me enteré que esa carta había sido enviada desde Europa, contándole el fin del padre de él y de sus 2 hermanas. Vivieron en un pueblito de Moldavia, entraron los nazis y sacaron a toda la población a la calle. Había llovido, estaba todo cenagoso, para cargarlos a camiones que ya tenían el motor en marcha, que iban hacia la próxima estación de tren y de ahí subían a los vagones para ganado que los llevaban a los campos de exterminio. Mi abuelo, que era un hombre religioso, le dijo a un soldado nazi, me olvidé mi manto ritual, yo soy un hombre religioso, el manto ritual que usan los judíos para cuando rezan, los religiosos, ¿no? Yo nunca lo usé. Y entonces él le decía al soldado, no. Y en un momento dado él creyó que no se daban cuenta, estaban distraídos, y corrió hacia la casa a buscar el manto ritual. Le dispararon y cayó de boca sobre una zanja llena de barro, y ahí fue abandonado. Las hermanas de mi papá querían sacarlo desesperadas y con las armas impidieron que se acercasen. Ellas fueron montadas a los trenes y terminaron convirtiéndose en humo en los campos de exterminio. Y seguramente que mi abuelo fue devorado por las fieras allí. Entonces eso me impactó tanto, que yo decía, ¿cómo? ¿Mi abuelo? Yo tenía 7 u 8 años por esa época. Yo decía, ¿cómo Dios puede permitir una cosa semejante? A menos que Dios no existiese. Y ahí empezó mi conflicto. ¿Y eso te llevó también de alguna manera a leer la Biblia, a leer la Biblia, exactamente. A interesarte por las religiones? Exactamente. Por Dios. Y es curioso que yo, que sé mucho de religiones, de casi todas las religiones, sigo siendo agnóstico, pero me siguen interesando las religiones. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu estado espiritual de hoy? Digamos,
¿Cómo te conectás o con tu espíritu o con vos mismo o con algo del más allá? Si existe, si lo sentís, si Mira, crees que... yo prefiero usar la palabra agnóstico y no ateo, porque creo que es una expresión más modesta de decir no sé, Claro. no sé. Ese tema es demasiado complejo y la mente humana no termina de crecer, no termina de Siendo un hombre desarrollarse. tan racional te cuesta tener solo fe, ¿no? Claro. Como pensar Entonces por eso me interesé en creer en que existe algo que no podés racionalizar a lo mejor. Hay un poema de Borges dedicado a Spinoza, que fue ese filósofo panteísta que vivía puliendo lentes. El poema me parece que comienza describiendo a Spinoza como un ser humano que vivía puliendo lentes. Pero es un verso corto, pero termina con una frase un verso que no puedo olvidar, diciendo, él creía en un Dios que era todas sus estrellas. Yo creo que es la condensación más genial que hay sobre el panteísmo o sobre el agnosticismo. Dios es todas sus estrellas, es decir, todo lo que hay es Dios. Ahora, Claro. ¿cómo ciertas cosas generan ciertos hechos? Que ese Dios en un momento dado a una parte la convirtió en Jesús, Claro. y por otra parte hace las revelaciones del Corán a Mahoma. Bueno, eso es lo que nos... Pero los hombres necesitamos de alguna manera creer, ¿no? Que se puede personalizar, ¿no? No, y Dios, además yo aprendí... o verlo de alguna manera en algún ser, como por ejemplo Jesús. Exactamente, y yo de ninguna manera jamás he tratado de quitarle la fe a nadie. Si alguien tiene fe, esa fe seguramente lo ayuda y es muy respetable. Jorge Fernández Díaz dice, te dice que sos como un hombre renacentista, ¿no? Y además dice que cuáles son los hilos, ¿no? Que han unido todas esas profesiones, ¿no? La música, la medicina, el psicoanálisis, la neurocirugía, la literatura, la política. La literatura, la política. ¿Cuáles son los hilos que unen? ¿Qué es lo que tienen en común esas profesiones? También ahí existen misterios. También ahí existen misterios. Como el misterio, por ejemplo, de Messi haciendo un gol que parece imposible. Le preguntaron a Messi cómo pensó hacer ese gol, si él había calculado. Y Messi no sabía qué responder, porque esas cosas salen, no las piensa alguien, como le pasaba a Franz Schubert cuando improvisaba sus obras y le salían, o a Mozart, le salían, no las pensaban. Es algo que viene de adentro, de modo que es muy difícil determinarlo. Yo en este libro adentro y pasando por todas estas historias de vida, estas profesiones, las has ido sintiendo. Claro, yo en este libro voy narrando cómo fueron desarrollándose las diversas profesiones, con cuánta pasión las viví, porque no fueron obligatorias, fueron elecciones, donde yo me sumergí como un enamorado, que no le importa hacia dónde es llevado, que se deja arrastrar. Y así me pasó con la música y me pasó con la neurocirugía. Que no calcula. Que no calculo. Y la viví intensamente a cada una de esas. Pero diversas circunstancias hicieron que dejara esto y pasara a otra. Y he vivido todas esas cosas como muchas vidas, por cierto. Una gran pasión por la vida, una gran curiosidad, ¿no? También. Y una gran curiosidad. Aquí te cuento una pregunta que que me han hecho muchas veces. Por ejemplo, ¿a qué se debió que yo estudiase medicina cuando terminó el secundario? Bueno, yo cuando terminé el secundario tenía varias opciones. Me gustaba muchísimo la historia y me dijo un profesor, usted tiene que ser doctor en historia. Me gustaba muchísimo el dibujo, dice, usted tiene que ser arquitecto. Y así con varias, me gustaba mucho debatir, tiene que ser abogado. Entonces, después dije, no, ¿qué es lo que abarca más al conocimiento? Y decía, es la medicina. La medicina abarca todo. Claro que la medicina está más concentrada, diríamos, en lo material del ser humano. Y por eso tal vez después pasé al psicoanálisis, que abarca la otra parte. Es como buscar completar el conocimiento del ser humano, ¿no? Sí, sí. La música también es el arte. La música es el arte. También hay una frase que decís que lo artístico y lo científico, ¿no? Lo científico sería tu mujer legal y lo artístico tu amante. Sí, esa es una frase de Anton Chekhov, que fue el gran escritor ruso, que era médico. Me acuerdo que cuando visité Rusia hace mucho tiempo, fui a la casa de él y había un libro donde él tenía que registrar diariamente quiénes lo visitaban. Es decir, el zar le exigía a él que dijese quién estaba vigilado ya en esa época. Es decir, que antes del stalinismo ya estaba la dictadura, la persecuta Era un hombre rusa. jugado también. Era jugado, claro. La gaviota
Gran innovador en la literatura. Gran innovador. Y la música que fue esta, como el primer amor, aunque Sí. antes Ya empecé a escribir. dibujabas, ¿no? Y dibujaba. Le dibujabas a tu madre por todos lados, en Sí. lugares que tenías libre, hacías un dibujo y Así es. representabas todo lo que ibas sintiendo, pero la música, digamos, tiene un desarrollo más fuerte, ¿no? Claro, en un principio. porque hay estudio, hay disciplina. Claro. El dibujo era una cosa que me salía espontáneamente, yo dibujaba bien y dibujaba bien, pero a la música le empecé a dedicar el estudio, le agregué esa parte. O sea, llegaste a ser un concertista de Llegué a ser piano concertista, sí. eximio, Sí, dando conciertos en diferentes lugares, incluso Sí. del mundo también, sí, ¿no? sí, sí. Recuerdo que empecé a tocar distintos tipos de música. Al principio me obligaban a tocar Bach y Bach me aburría. Pero bueno, después lo empecé a reconocer y a valorar más. Pero luego empecé a hacer todo tipo de música, desde la música romántica especialmente, la música impresionista, y finalmente me metí con George Gershwin. Y estaba tan enamorado de la Rhapsody in Blue de Gershwin que la llegué a tocar muy bien. Y recuerdo que en un concierto que di en Radio Nacional de Córdoba, que había inaugurado hacía poco su auditorio, que es muy bello, el público me aplaudió de pie y yo no podía creer porque no cesaban los aplausos. Qué bárbaro. Me dijo un amigo, che, te aplaudieron durante 10 minutos. Y yo no puedo creer. Quiere decir que tocaba bien. Igual tenés como una cosa de una gran perseverancia, ¿no? Con cada una de las cosas que encarás. Perseverancia, constancia, por lo que contás en el libro, ¿no? Porque tuviste, por ejemplo, con la música, un tribunal que te marcó de alguna manera, Sí. un tribunal que tenía que... Muy severo. Muy severo y que tenía que evaluarte, y a partir de ahí te quedó eso muy grabado, ¿no? ¿Cómo muy fue grabado. esa historia? Bueno, ¿Te grabó en otros momentos, para otras cosas, o solo con la música? Mira, eso me sirvió para la música y para otras cosas. Yo me di cuenta que ante ese tribunal yo no había tocado muy bien. Y después, cuando leí un libro sobre música, que narró bastante el detalle de este, me di cuenta que lo esencial para un buen ejecutante de un instrumento, o para cantar también, hay que estar muy relajado. O para actuar, ¿no? O Que para también actuar. el instrumento es uno mismo, sí. Muy relajado. Si uno no está relajado, la cosa no va bien. Y ahí aprendí que el relajamiento, la distensión, te ayuda. Entonces comencé a tocar cada vez mejor, porque me daba cuenta que antes de empezar a tocar, antes de apretar la primera tecla, tenía que estar completamente relajado. Y la yema del dedo tenía que acariciar la tecla como si uno acariciase a una mujer. Muy suave. Y percibir lo que uno está tocando. Y eso me sirvió después en la neurocirugía. Porque cuando empecé a operar, no te olvides que las operaciones neuroquirúrgicas son a veces muy largas y Además, muy bravas. Responsabilidad tan enorme, ¿no? Porque es como todo, ahí tocas algo mal que y está chao. mal y chau. Entonces hay que estar muy relajado. Entonces yo aprendí también a estar relajado. Y me acuerdo que cuando ya empecé a trabajar mucho como neurocirujano, opté por estar sentado mientras operaba. Ajá. Me hacía colocar una banqueta alta y operaba sentado para estar bien Más relajado. Y eso me permitía trabajar con serenidad y el tiempo pasaba sin que yo lo notase, sin que me fatigara. Y a medida que uno va adquiriendo, digamos, práctica en cualquiera de las dos cosas, ¿no? En la música o en la neurocirugía, uno va adquiriendo más relajación, uno va se puede relajar cada vez más. Es cuando uno va observando el beneficio que da la relajación, de estar tranquilo y suelto y flojo. Uno se da cuenta que las cosas funcionan de otra manera. Eso me sirvió después en el psicoanálisis también, por cierto. Al principio yo no estaba acostumbrado a estar 50 minutos con un paciente. En el sanatorio, cuando yo trabajaba como neurocirujano, bueno, una consulta duraba 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos a lo sumo. La intimidad además del psicoanálisis. Claro, uno revisaba al paciente, tomaba los reflejos, en fin, los datos clínicos. ¿El psicoanálisis cómo aparece? El psicoanálisis parece cuando yo me empiezo a cansar de la neurocirugía por la razón de que empecé a tener mucha más pasión por la literatura y en ciertos momentos, en operaciones largas, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá con una tarea que puede hacer otro y no escribiendo el libro que solamente puedo escribir yo?